Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Semillas de Fe. Hoy tenemos un tema muy interesante de qué hablar. Dice una parte de este libro de Hechos que más bienaventurados dar que recibir. Y hoy nos toca estudiar un pasaje que viene en la segunda carta de Pablo hacia la iglesia de Corinto, en el capítulo 9, del verso 10 y verso 11, donde todo este capítulo 9 nos habla de la ofrenda, de qué le estás dando a Dios. A veces la gente le cuesta trabajo dar, a veces a la gente le cuesta trabajo compartir. Pero aquí utiliza un ejemplo de las semillas, es decir, de los recursos que tú y yo tenemos, de los recursos que Dios nos provee y cómo Dios se va a encargar de todo. Cuando tú y yo aprendemos a confiar en Dios, cuando tú y yo aprendemos a dar, cuando tú y yo aprendemos que todo lo que tenemos, aunque sea el fruto de nuestro trabajo, aunque sea consecuencia de cosas que hemos trabajado o cosas que hemos hecho en la vida, todo le pertenece a Dios. Y cuando podemos reconocer esto en nuestra vida y le damos el lugar adecuado a Dios, y no ponemos el dinero o la materia en primer lugar, sino ponemos a Dios en primer lugar, cambia nuestra vida. Permíteme, te leo este pasaje de la segunda carta a Corinto, capítulo 9, verso 10 y verso 11, dice la letra: Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¡Wow! Una gran cosecha. Cuando tú y yo empezamos a aprender a dar, cuando tú y yo le ofrecemos a Dios nuestra vida, nuestros talentos, lo que tenemos, nuestros recursos, Dios nos enseña a ser generosos. No hay nada mejor que una persona generosa. Dice el verso 11 a la letra: Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. ¿Sabes? Nos está hablando también de dar a la gente pobre. A veces tú y yo únicamente pensamos en nuestra necesidad, y hay tanta gente con necesidad. Yo estaba leyendo un libro de una persona que fue a África y vio la pobreza y empezó a orar y a pedirle a Dios que le empezara a ayudar por proveer playeras a un niño que le dijo: dame tu playera. Y él decía: tengo lejos mi maleta, ¿cómo me voy a ir sin nada encima? Y que se fue pensando y meditando en su corazón, pobre niño, y que juntó muchas, miles de playeras para ir a regalar al África. Cuando aprendemos a dar y empezamos a dar y nos preocupamos por los demás, decía el pasaje, Dios nos bendice en todos los sentidos. Dios provee en todos los sentidos. Dios quiere proveer en tu vida. Quiere bendecir tu vida y quiere bendecir mi vida. En este pasaje, Dios nos da y nos enseña a que nos da recursos. De hecho, Pablo usa esta ilustración acerca de la semilla para enseñarnos que Dios nos da recursos y nos invita a que tú y yo los pongamos en práctica, que tú y yo los invirtamos. Cuando invertimos nuestra vida en Dios, no la desgastamos. Cuando invertimos algo en los demás, cuando cubrimos el frío, cuando proveemos, cuando ayudamos al pobre. Es más, el mismo Jesús le puso un ejemplo a sus discípulos. Tú me visitaste cuando visitaste a la persona enferma que estaba en la cárcel, me cubriste cuando ayudaste al pobre. Dios toma en cuenta nuestras acciones. Cuando tú y yo ayudamos a los demás, cuando tú y yo nos desprendemos de las cosas materiales y le damos el primer lugar a Dios en nuestra vida, aprendemos a ser generosos. Y decía el pasaje, y Dios nos va a bendecir en todos los sentidos. Recuerda, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Tenemos que invertir nuestra vida en Dios. Tenemos que decidir que lo que tenemos, Dios nos lo da para ayudar a otras personas. Dios es muy generoso con nosotros, muy generoso. A veces no somos agradecidos con Él. Pero cuando aprendemos acerca de la generosidad de Dios, tú y yo nos convertimos en generosos. Y este pasaje nos está enseñando que tenemos un Dios que nos da
todo lo que necesitamos, que incluso nos dio a su Hijo Cristo Jesús por amor a nosotros, para salvarnos. Empecemos a dar, empecemos a ayudar. Dios quiere que seamos como Él en cuanto aprendemos a ser generosos. Seamos generosos. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga. Que tengas una excelente semana. Hasta pronto.